Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Muy buenos días con todas y todas, les saluda Carmen Sara y nuevamente les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro programa, Nuestra Voz Existe. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotras a dos invitadas muy especiales para hablar de la importancia de la organización de las mujeres contra la lucha hacia la desigualdad y por supuesto también contra la violencia. Como ya hemos venido conversando con diversos especialistas, podemos señalar que los derechos que han ganado las mujeres a lo largo de estos años se han dado porque han organizado, en primer lugar, porque han invertido tiempo y, por supuesto, muchos esfuerzos para hacer presión social, para reclamar y también para hacer propuestas que ayuden a tener una vida digna y, por supuesto, libre de violencia. Es por ello que el día de hoy queremos conversar sobre este tema, sobre el poder de la organización, especialmente en esta lucha que sostenemos las mujeres contra la violencia de género. Entonces, el día de hoy tenemos a dos invitadas, una de ellas es Violeta Barrientos Silva, quien es escritora, también es profesora de las maestrías de género de la PUC y de Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña Belinda Sosa Pérez, que ella es presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, CONAMOVIDI. Bienvenidas y muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes, Carmen, por la invitación. Vale, bienvenidas. Iniciando con el tema que tenemos el día de hoy, como sabemos, la participación de las mujeres ha sido bastante limitada, ¿no? Principalmente en los espacios políticos, ¿no? Lo que obedece quizás a una invisibilización de nuestras voces y también a las brechas de desigualdad propias del sistema en el que nosotras vivimos, ¿no? Y en esa línea yo quisiera plantearles como pregunta inicial, ¿por qué es importante que las mujeres se organicen y cuál es el poder de estas organizaciones de mujeres? La invisibilización tiene que ver con una larga historia en la que la mujer ha estado básicamente confinada en el ámbito de su casa, en tareas totalmente reproductivas, cuidados de la familia, maternidad, y todo esto simplemente por el hecho que ella tenía un cuerpo en el cual, digamos, venía el hijo al mundo, ¿no? Lo que lo tenía que amamantar, que lo tenía que cuidar, y esto hizo que históricamente en todas las culturas se le privara de educación. No somos el único grupo social privado de educación. Recuerden que también aquí en el Perú la población nativa, indígena y también la afrodescendiente fueron privados de educación, ¿no? De forma tal que el mundo, digamos, de la política, el mundo de la creación intelectual, de la ciencia, etcétera, solamente quedó asignado al mundo de los varones blancos, ¿no? Entonces, eso es lo que marca esta desigualdad entre los varones blancos y el resto de población, mujeres y también otros varones racializados. Entonces, las mujeres empezaron una lucha desde siempre, no es que haya sido del siglo pasado en adelante, sino que los periodos históricos de luchas de las mujeres los conocemos mucho más si son recientes, ¿no? Y solamente para abarcar lo que ocurrió desde 1948 con la Declaración de Derechos Humanos es que más o menos se abrieron las puertas a convenios internacionales que plasmaron estas luchas contra el sexismo y contra también el racismo, ¿no? Y eso es lo último que se ha dado como una batalla más jurídica, legal, y es a partir de ese momento en que tanto las poblaciones racializadas como las mujeres empezamos a tener muchas más herramientas jurídicas, mucho más reconocimiento jurídico, ¿no? Eso es lo que se conoce. Entonces, el reconocimiento ha llegado gracias a la organización de mujeres, no solamente estoy hablando de ONGs, de asociaciones, sino también a todo grupo así fuera muy pequeño que ha podido entablar esta lucha organizándose y dando la cara en redes, etcétera, ¿no? Creo que desde
los años 70, que tengo alguna memoria, los comedores populares fueron los que contribuyeron a esta visibilidad de un problema de violencia de las mujeres que en aquel entonces era como algo privado, como dicen, algo en cuatro paredes, ¿no? Y precisamente a partir de que la organización permite informarse, capacitarse, a reconocer y saber que hay derechos que están protegidos por ciertas normas, es que se hace visible también la acción. Ya no es solamente un tema de cuatro paredes, sino se hacen espacios públicos y son ahí, recuerdo mucho que muchas de las dirigentes, de las líderes, se preocupaban por este tema y apoyaban a las socias y la violencia, bueno, en todas sus dimensiones, ¿no? Y qué decir del espacio político. Entonces creo que la organización ha sido una estrategia muy importante para empoderar en los derechos a las mujeres. Como lo ha dicho Belinda antes, la violencia se consideraba como una cuestión natural, ¿no? O sea, si tu mujer no hace las tareas de la casa, no hace lo que la sociedad ha asignado que haga, incluso si no quiere tener relaciones sexuales contigo, bueno, pégale o ten relaciones sexuales a la fuerza. Eso se permitía incluso hasta cuando yo estudiaba Derecho, que era en los años 80, ¿no? Entonces, a partir de la organización de mujeres, la primera que se da de organizaciones feministas aquí en los años 80, se empuja, ¿no?, a que haya cambios en el Código Civil, a que haya cambios en el Código Penal, porque no hay que olvidarse que si toda esta situación existió como natural en la historia del Perú y en la historia del mundo, es porque los códigos civiles, los códigos penales lo permitían. O sea, era el mismo Estado, la misma, digamos, institucionalidad la que permitía estas cosas. No había justicia y hasta ahora estamos luchando para que la mentalidad de los operadores de justicia, o sea, los jueces, los fiscales, hasta la policía, cambie, ¿no? Porque es muy difícil llegar al cambio cultural. O sea, primero se puede hacer el cambio legal, pero eso no garantiza que los estereotipos, las ideas fijas, lo que me dijo mi papá, mi mamá cuando yo era chico, bueno, cambien inmediatamente. Por eso es que es necesario no solamente cambiar la ley, sino cambiar una serie de aspectos que pueden, digamos, incidir en que se sostengan esas injusticias, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la violencia, antes era algo privado, ahora ya no, es un delito también. Lo mismo también se hacía con las poblaciones racializadas, como dije antes, y ahora las luchas están, digamos, también para lograr no solamente que no violenten a la mujer, sino para darle herramientas que la puedan recuperar dentro de lo que es la sociedad, o sea, lo que no hemos tenido, ¿no? Libertad económica, libertad reproductiva. Estando fuera del mundo de la educación, por ejemplo, nuestras posibilidades de hacer una carrera, etcétera, eran limitadas, ¿no? O sea, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no tenían esa opción de hacer una carrera, qué sé yo, universitaria, o de entrar a diferentes trabajos que no fueran una continuación de los trabajos domésticos, que era crianza, enfermería, educación, etcétera, ¿no? Y como ha dicho Belinda, ahora la lucha en este momento, que ha presionado mucho por el tema de la pandemia, es la cuestión de cuidados. ¿Qué cosa decimos, qué queremos decir, ¿no? Con el tema de cuidados, es, bueno, todas esas tareas domésticas que se hacen sin valorar el tiempo dedicado. Entonces, se ha medido una sola vez en 2010 el uso de tiempo, ¿no?, de las mujeres en estas tareas que no tienen una remuneración. Es también trabajo el que se hace en casa, pero no se mide en tiempo y no se da una retribución económica a las mujeres. Ahora se está sacando ya la conclusión de cuánto es lo que se deja en la economía del Estado, este trabajo de cuidados, y se trata que este monto sea, digamos, aplicado a presupuestos en beneficio de las mujeres para que no tengamos que cargar con tanto trabajo gratuito en nuestras espaldas. Y yo valorar, digamos, el poder que se tiene cuando estamos organizadas y organizados en este caso, porque tenemos la posibilidad no solamente de hacer visibles los problemas, sino también de incidir. Y claro que tenemos ahí también un desafío muy grande, ¿no? Porque es que nosotras, más allá de nuestras condiciones sociales, los derechos son iguales para todas las personas y particularmente derechos incluso diferenciados para las mujeres por estas situaciones que decíamos de las sobrecargas, de las limitaciones, de los estereotipos que aún limitan el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces no es suficiente también organizarse, sino tener claro qué nos implica promover, ejercer los derechos
y qué cosa es lo que nosotras podemos hacer desde nuestros espacios también, lo importante de la articulación con otros sectores. Y ya que hablaba nuestra amiga sobre el tema justamente de los movimientos feministas, yo tengo que reconocer que hace 30 años atrás mi concepto y además mi experiencia era diferente a lo que después de 10, 15 años han venido cambiando, porque nos hemos ido aproximando los movimientos sociales con los movimientos feministas y reconocer que nos complementamos, ¿no? Eso es importante porque los sectores populares muchas veces priman las necesidades y no necesariamente hacen análisis contextual, análisis político, social, ¿no? Esos son los aportes que nosotros también reconocemos del movimiento. Hay una fuerza muy grande en el movimiento social y en particular de las mujeres. En esa misma línea, quisiera saber sus opiniones sobre los logros que han podido alcanzar las mujeres a través de la organización en esta lucha por nuestros derechos. Belinda ha hablado de la organización, del movimiento popular y como una cuestión distinta también al movimiento feminista, ¿no? Son varios movimientos que convergen, digamos, en la lucha, ¿no? También hay que nombrar al movimiento de derechos humanos. Entonces, yo creo que en el momento actual incluso se trata de poder unir todas estas fuerzas sociales que a veces son como especializadas, ¿no? Creo que el movimiento feminista entendió del siglo pasado a esta parte que no todas las mujeres viven en Lima, que no todas las mujeres son universitarias, que hay una diversidad inmensa de mujeres que cada vez más también entienden que tienen sus propios derechos y se empoderan, ¿no? Entonces, hay un proceso por el cual las mujeres vamos haciéndonos parte sea del movimiento popular, sea del movimiento feminista, o sea, tomamos una conciencia de lo que nos está ocurriendo como mujeres. A veces solamente nos concentramos en cuestiones que atañen a las mujeres, otras veces tenemos una carga todavía más pesada porque no solamente tenemos que pensar en nosotras como mujeres y nuestra libertad sexual o reproductiva, sino que también tenemos que ver por los alimentos de nuestros hijos, ¿no? Por nuestra situación económica. Las mujeres campesinas tienen que preocuparse también por sus tierras, por lo que es su realidad, que es distinta a la de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que reconozcamos que cada grupo, por ejemplo, las mujeres de regiones o las mujeres campesinas, las mujeres de las ciudades, tenemos como agendas diferentes, ¿no? Porque tenemos una vida distinta, pero que podamos respetarnos en ese diálogo sin tratar de imponer una sola agenda sobre todo el conjunto y así articular, digamos, una organización mucho mayor, ¿no? Creo que también las luchas necesitan de todas, ¿no? Desde las que llevan la pancarta en la calle, las jóvenes, por ejemplo, que ni siquiera tienen 20 años y que ya están apoyando con marchas, hasta las mujeres que pueden tener una posición más alta dentro del Estado, o las mujeres que son organizadoras de sus comedores, de grupos de base también en su localidad, porque hay una serie de cuestiones de áreas que son inmensas, ¿no? Y que tenemos que estar todas allí. Sí, totalmente de acuerdo. Señalaba anteriormente que nosotras reconocemos que tenemos que mantenernos articuladas, que nos complementamos para justamente buscar mayores ejercicios de nuestros derechos, cumplimiento de las políticas, ¿no? Respecto a los logros, podría señalar que además de la normativa, de las políticas que, como bien dice, han sido un avance del movimiento feminista, de algunas políticas que también se han comprometido, porque hay que decirlo, no todas las mujeres que entraron en política han asumido una agenda tan integrada como nosotras la requerimos, ¿no? Entonces también creo que además de todas esas políticas, algo que yo podría señalar es que algunos logros son, por ejemplo, que las mujeres hayan logrado participar en representaciones políticas, llámese a nivel local, regional, incluso quizá menos, pero por lo menos hay a nivel de lo que es el Congreso parlamentario, ¿no? Esos son algunos logros de visibilizar que las mujeres, muchas veces el trabajo social les ha permitido también ser protagonista de otros espacios más. Algo importante también, quizá es un logro no tan visible aún, pero pienso de que
mujeres reconocemos que si no tenemos un acceso, si no nos empoderamos económicamente, llámese a través de los derechos laborales o incluso de nuestro propio autoempleo, pero que hayan condiciones. Si no tenemos eso, poco se puede lograr porque la dependencia con un tema que nos limita, que restringe los derechos, ¿no? Entonces yo creo que el logro es además de reconocer esto también, de poder haber hecho alianzas con otras organizaciones, otras instituciones y tener espacios de comunicación, espacios de diálogos con las autoridades a través de los ministerios, ¿no? Llámese Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo Social, y no solamente vernos pues como mujeres en situación de pobreza y solamente que estamos esperando algún tipo de ayuda, sino que tenemos capacidad de proponer, de argumentar justamente estos derechos, ¿no? Yo diría un poco por ahí para no quedarme solamente en la normativa. Vale, muchas gracias, Violeta, Belinda. En esta parte del programa vamos a hacer una pequeña pausa para continuar después retomando sus valiosos aportes. La verdad que la trayectoria que ambas tienen, ¿no? Y lo que nos han mencionado es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaban acerca de cómo se ha ido invisibilizando la voz de las mujeres, ¿no? Ya que nosotros estamos generalmente confinadas a realizar un trabajo doméstico que nos ha privado de acceder a educación, y al igual que otros grupos oprimidos como los afrodescendientes, las comunidades indígenas, en general la población racializada, ¿no? Y que en estos periodos de lucha se ha tomado principalmente desde la lucha contra el sexismo, tal vez, y contra el racismo, pero principalmente en el ámbito jurídico. Sin embargo, hay otro ámbito que es otra normativa, que es la normativa social, que precisamente es ahí donde estamos flaqueando, donde todavía se mantienen los estereotipos de género, por ejemplo, que contribuyen a que esta desigualdad persista. Y con este pequeño resumen quisiera pasar a la pausa para regresar y seguir conversando de este tema tan importante. ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Bueno, retomamos el programa. Hemos estado conversando acerca de las organizaciones de las mujeres y la importancia que tiene organizarnos. Y en ese sentido quisiera plantearles estas últimas preguntas acerca de los retos que afrontamos las mujeres hoy en estas organizaciones, y también qué mensaje les gustaría enviar a las mujeres que están interesadas en participar y que muchas veces no encontramos a dónde adherirnos o dónde dirigirnos. Muy bien, creo que el principal reto es el reto hacia el movimiento de mujeres internamente, ¿no? Antes de hablar del enemigo externo, justamente si queremos tener éxito en nuestro reposicionamiento social, tenemos que ver de qué manera nos articulamos eficientemente. Ahora se nos hace difícil la tarea porque, acuérdense, Perú
no es un país homogéneo. Perú es un país primero centralista, lo que hace que el poder se concentre en Lima. Perú es un país desigual, Perú es un país multicultural, etcétera. Entonces, no podemos, por ejemplo, pensar en que existe una sola forma de organización de las mujeres, ¿no? Una sola forma de ser mujer. Y que entonces todo el mundo tiene que ser como nosotras, ¿no? Tenemos que, creo que arrancar de esa diferencia. Incluso los feminismos son varios, ¿no? Hay gente que piensa, por ejemplo, en el feminismo decolonial, hay gente que piensa que el feminismo es mejor empezar la lucha desde el Estado, otras dicen que es mejor desde las cuestiones culturales. En fin, hay diversas estrategias. El secreto está en que tenemos nosotras que reconocer la lucha contra nuestras propias desigualdades. O sea, si soy mujer, yo no puedo permitirme decir, ok, lucho por los derechos de las mujeres, pero soy racista, ¿no? Ok, soy homofóbica, o no me interesa, digamos, la pobreza. No, el feminismo o la lucha, digamos, por los derechos de las mujeres es muy integral, justamente porque las mujeres no somos parte, por ejemplo, de un sindicato, ¿no? En un sindicato, por ejemplo, de obreros metalúrgicos, todos son iguales, ¿no? Todos se unen a partir de la identidad de ser obrero metalúrgico. En el caso de las mujeres, no. Y las mujeres de aquí son diferentes a las mujeres de allá. Entonces nos tenemos que comprar todas las luchas, ¿no? Y luchar contra esta desigualdad, reconocer más bien nuestras diferencias culturales, incluso religiosas, etcétera, y respetarnos, hacer como un diálogo, digamos, reconociendo nuestras agendas múltiples. Entonces, esa es una gran tarea, y creo también que cuando he hablado de centralismo, otro reto es el geográfico. Sabemos que los grupos de Lima, por el hecho de estar en Lima, tienen más poder que los grupos regionales. Entonces, la idea es también organizarnos desde el lugar en el que estamos con nuestra propia especificidad y crear redes. O sea, si estamos, por ejemplo, en Madre de Dios, que sabemos que es un departamento con pocas accesibilidades de comunicación, etcétera, tratar de buscar en nuestro entorno más próximo la forma de hacer un grupo más grande, ¿no? Entonces, ensayar todas esas estrategias de acuerdo a donde estemos ubicadas. El tema que señalaba Violeta con el tema de la coherencia, ¿no? O sea, proclamar estos derechos, principios, pero no solamente en la palabra, sino en la acción, en el comportamiento, porque muchas veces nuestras actitudes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, por otro lado, el no imponer, creo que es muy importante respetar las formas de actuar, de ser, de pensar de las mujeres, porque efectivamente somos diversas territorialmente. Y también eso hay prioridades. En mi caso, nuestra organización es una organización a nivel nacional y tenemos precisamente zonas rurales en el sur, en el norte, y vemos justamente la necesidad que hay de reconocer estas diferencias, y el desafío más grande justamente es tener la capacidad de articular y saber poder interlocutar con las autoridades también al interno de nosotros, pero también cómo transmitir nuestras agendas para que puedan ser reconocidas, porque muchas de las cosas que no se pueden cambiar es a veces por el esquema que tienen también los tomadores de decisión, ¿no? Para mí eso es un reto importante que todavía nos queda. Correcto, muchas gracias a ambas. La verdad que todo lo que nos han mencionado es sumamente valioso. Quisiera despedirme, no sé si antes de despedirme quisiera saber si ustedes tienen algo más que agregar en este último bloque. Yo lo que podría decir es que, bueno, nuestra organización, si bien es un tema principal, el tema de alimentación vinculado a los comedores, a la producción agrícola también, porque esa es nuestra agenda, también quiero señalar que tenemos una red de orientadoras judiciales precisamente que apoyan el tema de la prevención de la violencia, pero también en el proceso de denuncia, de reconocer los mecanismos, los espacios, que lo logramos a tener mediante un convenio con el Poder Judicial, donde tenemos más de 100 orientadoras judiciales aquí en Lima, pero también ahora estamos incluyendo a las mujeres en las regiones, ¿no? Eso es un poco el apoyo, el soporte
aporte que se puede dar desde la organización, y obviamente siempre tenemos posibilidad de vincularnos con cualquier institución pública para poder hacer saber también dónde para el cumplimiento de las políticas. Una consulta, ¿la red de orientadoras judiciales cómo las pueden ubicar de repente en redes o cómo podrían hacer para contactarlas? Bueno, en el caso de Lima tenemos a nivel de las Limas que coordinan con los poderes judiciales de cada sector, pero también tenemos una delegada a nivel de Conamovidi, que es la señora Luz Medina, y en cada distrito hay una responsable, ¿no? Así es que igual podríamos pasarle el número de celular de Luz, porque ella es en todo caso la especializada de Conamovidi. Yo soy la presidenta y somos las que estamos promoviendo justamente que las mujeres se empoderen, conozcan, porque el tema en realidad hoy más que nunca amerita que haya más líderes que puedan apoyar a la comunidad, sobre todo en sus barrios, ¿no? Con este tema de la pandemia, muchas veces no nos podemos movilizar, pero en nuestro barrio hay como que bastante más que hacer de lo que pensamos, ¿no? Entonces es a través de Conamovit. Igual vamos a pedirte los datitos para colocarlos posteriormente en la cajita de descripción. Violeta, quisiera saber si, no sé, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, solamente referirme a algunas organizaciones que conozco que están también articulando a mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay un voluntariado que ofrece Manuela Ramos para, sobre todo, mujeres que están interesadas en adquirir conocimientos, en participar de actividades, cadenas, digamos, de solidaridad con otras mujeres. Y aparte de eso, también la propia organización de grupos, como lo dije, ¿no? Con el entorno cercano, hay como 280 grupos ahora organizados por el tema de la violencia, ¿no? A nivel nacional. Algunos de ellos tienen formas de articulación como son asambleas, destacan esto, por ejemplo, la Asamblea de Mujeres y Diversidades, que funciona también a nivel nacional. Ellas se reúnen en asamblea, pero tienes que pertenecer, digamos, a algún grupo previamente. Y esas son las experiencias, sobre todo de mujeres muy jóvenes, ¿no? Interesadas en todos estos temas de mujer. Lamentablemente, a partir de la universidad no hay todavía mucho, dicho, lo digo como profesora universitaria, ¿no? Solamente hay 2 maestrías en Lima. Y no necesariamente tendrían que haber estudios de posgrado, sino también otras formas de difusión, ¿no? Del empoderamiento, de cómo ir avanzando y organizándonos entre todas, ¿no? Claro, es una cuestión política y por eso quizás todavía ciertas instituciones no se compren el pleito por este motivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo sobre los espacios universitarios y muchas gracias por estos datos que nos das acerca de las asambleas, bueno, las colectivas y el voluntariado de Manuela. Y muchas gracias a ambas por su participación. La verdad que ha sido un programa bastante interesante el día de hoy. Y bueno, me quiero despedir de nuestro programa con lo aprendido hoy, ¿no? Acerca de algo muy importante que mencionaban nuestras invitadas, que no existe una forma de ser mujer y tampoco hay una sola forma de organizarnos, ¿no? Que la lucha de las mujeres tiene que ser integral y también comprarnos otras luchas, ¿no? Y a través del diálogo de nuestras múltiples agendas, intentar fortalecer esta capacidad de articular con otras organizaciones y sobre todo mantener o sostener cierta coherencia, principalmente al no ejercer actitudes de discriminación. Y finalmente, tratar de no imponer y respetar también las otras formas diversas de ser mujer, porque somos ampliamente diversas principalmente por esta diferencia territorial. Y bueno, con esto concluimos el programa. Recuerden que tenemos cada miércoles y viernes a las 6 de la tarde las diferentes plataformas que tenemos en redes sociales, como por ejemplo Facebook, que estamos como CEL Agustino, en Instagram como Servicios Educativos El Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe SEA, en YouTube como Servicios Educativos El Agustino y también en los diferentes mercados del Agustino y en general de todo Lima. Van a poder encontrar en la cajita de descripción las direcciones de las redes y también de los datitos que nos han compartido nuestras invitadas. No se olviden de
de compartir este contenido también con las personas que ustedes creen que puedan necesitarlo y también a las personas que estuviesen interesadas. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.